Qué gusto ver el salón de actos tan lleno para una actividad como la de hoy, que espero que os guste a todos. Como sabéis, no sé si os escucháis, como sabéis, hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchos de vosotros ya habéis hablado en clase, en las tutorías, habéis trabajado sobre ellos, pero bueno, no viene de más recordar que son todos los derechos, que sin discriminación ninguna, de nacionalidad, de sexo, de origen étnico, de color, de religión, tenemos, por ejemplo, todos habréis oído hablar del derecho a la vida, a la libertad de expresión, a no sufrir torturas, a no ser detenido sin motivo, pero también es importante en días como hoy recordar que hay derechos como el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación, que también son derechos humanos y que también es importante defender. Estos días, hoy y mañana particularmente, veréis en el recreo una serie de alumnos, los alumnos cooperantes, que están recogiendo firmas por una serie de casos por los que, como cada año, trabajamos desde el instituto junto a un montón de centros más educativos de toda España y del resto del mundo que simultáneamente estos días hacen este maratón de cartas para pedir a gobiernos, empresas y grupos armados que respeten los derechos humanos de, particularmente en este caso, los defensores de derechos humanos. ¿Pero qué es esto de los defensores de derechos humanos? Pues Sandra, que nos acompaña muy amablemente, nos va a explicar qué consiste. Muchas gracias. No sé si podéis adelantar un poquito la presentación que hay aquí. Ahí. Estas caras que veis en la diapositiva son de algunas de las personas que para este año estamos recogiendo las firmas. Hay algunos alumnos que ya se saben esto casi de memoria. No sé si a Borja le importa en un momentito explicarnos en qué consisten los tres casos. Y ya están haciendo como represión pero no violenta para intentar salvar su país y todo eso. Ese es el primer caso. El segundo es sobre una profesora brasileña que por salvar el Amazonas la han metido presa y básicamente por eso. Tampoco se explica mucho. Y el tercero, el de Igor
que los defensores de derechos humanos son personas que luchan pacíficamente contra las injusticias, las desigualdades y los abusos, que sacan a la luz y denuncian violaciones de derechos humanos y que exigen que los responsables rindan cuentas. ¿Vale? Hoy tenemos el privilegio de contar en nuestro instituto con un defensor de derechos humanos colombiano que tuvo que salir hace años de su país por, bueno, ahora nos contará su historia, pero no era muy cómoda su situación allí, ¿vale? Y quiero agradecerle ante todo su presencia. También recordaros que después de la charla habrá algunas sorpresas y también, antes de que se me olvide, quería agradecer a todos los profesores que han participado en las actividades de hoy, a Asun, a Carolina, también a José, a Elena desde la educación, a la directora por haber permitido que se desarrolle este acto. Y bueno, como digo, en especial a Willington Bueno, que nos va a contar un poquito su experiencia. Sin más, ya lo dejo con él. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. En primer lugar agradecerle a la directora por abrir espacios como estos, que son muy importantes para la causa que hace años venimos gestionando. Bueno, a Alfonso, al cuerpo de profesores y por supuesto, sin la aceptación de los alumnos creo que tampoco habría sido posible la realización de esto. Espero que sigamos por muchos años haciendo este tipo de eventos que la verdad es que sirven muchísimo. Puede para muchos sonar insignificante, pero sirve muchísimo. Bueno, vamos a empezar la charla un poco con un vídeo que hemos hecho recientemente nuestros compañeros en Colombia y esperamos que le presten la mayor atención posible. Trabajan en el tema de desaparición forzada, pues nosotros siempre estamos diciendo no a la impunidad. El desarrollo ha querido hacer siempre el Estado de las personas que vivimos en los terrenos ganados en mar. La reivindicación de los derechos de las comunidades negras y el derecho al territorio de la comunidad asentada en las zonas de baja mar de la isla de Cajara. La primera acción que hemos desempeñado es la defensa del territorio, porque sin territorio no podemos desarrollar los proyectos de vida como pueblo establecido. El proceso de comunidad negra ha decidido que la campaña en defensa de los derechos humanos. ¿Por qué razón? Primero, porque defender los derechos humanos es un derecho que tenemos como ciudadanos, y segundo, por todos los riesgos que genera cierto este ejercicio de defensa de derechos. Los riesgos que se generan para los bienes y derechos no son los riesgos que están ligados a hechos personales, sino a hechos comunitarios. Es decir, por la denuncia sistemática que se hacen en los territorios por las situaciones que afectan la vida cotidiana de los habitantes de dicha comunidad. Hemos decidido emprender la campaña ejerciendo la participación, lograremos la transformación, exige tu derecho a participar. El eslogan que hemos escogido para que nos represente nuestra campaña. Aquí el paisaje que vemos en el fondo está representando al distrito de Buenaventura. En esta zona verde que vemos aquí representa nuestro gestero, nuestra zona de manglar. Estas personas que están aquí de color blanco son cientos de personas, hermanos nuestros que se encuentran desaparecidos y que aún no sabemos dónde están. Aquí donde tenemos estas manos amarradas, ahí es la manera como se ha venido tomando a nuestro
nuestras y compañeros de nuestras organizaciones de derechos humanos, organizaciones comunitarias, están allá. Estos esteros se han convertido en un cementerio común. Hay fosas comunes donde están los restos de nuestros compañeros. Aquí donde vemos a esta señora que está con esta niña vestida de rojo, es una madre cabeza de hogar, una madre soltera que a causa de la violencia sociopolítica y el conflicto armado, hoy tiene que criar a su hijo en esas condiciones, una mujer sola que tiene que trabajar y luchar para que su hijo salga adelante. Esta campaña la tenemos con un apoyo de una organización que se llama Diaconía y el Proceso de Comunidades Negras. Creemos que aquí donde vemos este fusil representa cómo y de qué manera se ha venido asesinando a muchas personas que viven y que han estado en la zona de Bajamar y que hacen parte de otras organizaciones. Lo único que me genera son amenazas, intranquilidad, porque ahí dice, por uno hacer las cosas bien, por uno defender lo que es nuestro, nos amenazan. De que a nosotros lo están desalojando y que lo van a desalojar, cuáles son las condiciones. Y en cuanto siempre han dicho que nosotros le robamos tierra del mar, yo siempre he dicho en las diferentes reuniones que en ningún momento le hemos robado tierra del mar, que le hemos ganado tierra del mar porque nosotros somos constructores de ciudad. Más del 70% de los barrios de la isla son rellenos y eso lo hicimos nosotros como comunidad. Este trabajo genera mucho tiempo, por ejemplo, las utilidades, las demandas y pero aún así sabemos que hay riesgos y tenemos que seguirlo haciendo, porque una de nuestras drogas es dure lo que dure, cueste lo que cueste, entonces sabemos que tenemos que seguir defendiendo el territorio, tenemos que seguir defendiendo el derecho a la vida, tenemos que seguir defendiendo la constitución colectiva, nuestra propia regla ancestral y colectiva, tenemos que seguir defendiendo que el negro que viene del Pacífico tenga derecho. Y sabemos que el trabajo comunal como tal tiene gratificaciones en el sentido de que uno sabe, sí, y aporta a su... Bueno, esos compañeros que estaban ahí son, en su gran mayoría, bueno, los más jóvenes, empezaron así como ustedes, salíamos del cole y íbamos a distintos eventos y, bueno, conociendo la realidad sobre todo del país, un poco para saber cómo actuar en esos casos. Voy a pasar rápidamente a hablarles del panorama nacional. Un poco de lo que tiene que ver con el territorio. Nosotros, por nuestra concepción de vida, el territorio no es solo tierra, como la concepción que tiene la otra gente del país. La concepción de nosotros es que es un territorio donde se recrea la vida. No basta con la tierra donde solo tienes la casa. Lo que pasa es que hay más. Lo que hay alrededor, el territorio es el espacio, digamos, que tenemos donde nuestros hijos juegan, nuestros hermanos juegan, donde nuestros padres cultivan, digamos, traen la comida, el mar, donde extraemos los recursos para sobrevivir y tampoco tenemos esa mentalidad acumulativa como la otra gente de llegar con barcos de gran calado, sacar todos los peces del mar y generar riqueza y qué sé yo. Nosotros vamos al mar, cogemos el pescado que nos vamos a comer en el día y punto. Y ese es nuestro día a día. Igual en la casa, nos vamos a la sierra o a cortar la madera que necesitamos para la casa y punto. O sea, no tenemos esa mentalidad de acumular. Es una concepción muy diferente del territorio a la que tiene la otra gente. Y eso nos ha ayudado incluso a conservar un poco. Eso no nos lo ha dado la letra. Y tengo que hacer el hincapié ahí, porque nuestros viejos, nuestros antepasados no eran estudiados. O sea, esa gente no fue a la universidad, pero tenían una concepción del medio y una recreación de la vida
una convivencia con el medio muy diferente. Esa gente sabía cuándo había que ir a cazar un animal al monte. Esa gente sabía cuándo tenía que cortar la madera, en qué fecha, en qué época, cuándo tenía que ir a coger el pez, cuándo había que hacer cada cosa. Y repito, eso no lo dio el conocimiento de un colegio o una universidad. Eso se lo dio la relación con el medio. Entonces, ¿eso qué generó? Que esa zona habitada históricamente fuera creciendo en el aumento, digamos, de los recursos hídricos, los recursos de flora, de fauna, digamos, los animales del monte, digamos, se fueran reproduciendo de tal manera que se volvió un hábitat excelente para que la gente viviera. Y nosotros eso lo aprendimos a hacer. Y por eso esa zona hoy por hoy no es lo que muchos, si hubieran vivido otros, se hubiera generado. Ello hace parte que aunque la legislación de Colombia en su momento lo asumió como tierras baldías, bueno, hasta ahora es muy difícil de quitarle a la cabeza de los senadores y representantes de la gente que legisla que esa zona es una zona que históricamente ha sido habitada por indios, por negros, la zona ribereña un poco de Colombia, y ellos siempre han asumido que ahí no ha vivido nadie. Esa es una primera violación a un derecho ancestral, diría yo, porque legislan como si no viviera nadie y regalan la tierra, regalan la explotación de la tierra y no les importa quién viva ahí, básicamente. Desde hace una época hacia acá, digamos en los años 90, 91, empezó como en su furor la apertura económica y de los mercados en Colombia. Empezó una nueva legislación en el país. Con esa nueva legislación lo que hicimos fue plasmar nuestro pensamiento en esa nueva constitución que se iba a hacer. Vale la pena decir que el cambio de constitución del país lo generaron estudiantes de colegio, de universidad, porque somos generadores de cambio. Yo siempre decía cuando estaba en el colegio y en la universidad, decía que los estudiantes somos capaces de destruir o de construir lo que sea, si nos lo proponemos. Y el estudiantado, digamos así, de Colombia fue capaz de forjar un nuevo cambio legislativo, una nueva constitución, una cosa que parece estratosférica, pero fuimos capaces de hacerlo. Y plasmamos nuestro pensamiento en eso. Si bien éramos una comunidad marginada, bueno, seguimos siendo una comunidad muy marginada, hablo de los afrodescendientes, afrocolombianos, logramos meter mediante un artículo transitorio algo que planteara que había negros en Colombia y que vivían de una manera diferente. Tras mucha batalla alcanzó y de ahí salió una ley que es la ley 70 del 93, que habla muchísimo de que tenemos una cosmovisión diferente, que hacemos parte de un colectivo, que vivimos en un país, pero que tenemos una manera de actuar diferente. Y por esa manera de actuar diferente tenemos una manera diferente de administrar nuestro territorio y que el país y que el resto de la comunidad lo respetara. Y entonces ahí salió lo que le llaman el proceso de titulación colectiva, que es si esta tierra, si este territorio es de afrodescendientes, pues lo administrarán ellos de acuerdo a su cosmovisión. Y el Estado simplemente asume un papel casi que de asesor y no puede tener, digamos, una injerencia de tal manera de que pueda decidir qué hacer con esa tierra si no se consulta con los nativos de esa tierra. Digamos, eso ha pasado tanto con los indígenas, con una ley que se ha hecho también, y con los negros.
la habilidad del Estado en la violación sistemática a eso que se ha comprometido a salvaguardar. Es decir, el Estado dice sí, para el mundo exterior dice sí, es que tenemos una ley de protección de los derechos humanos, de los derechos de los afrocolombianos, si tienen una cosmovisión diferente, y bueno, y nosotros vamos a procurar de que eso se cumpla. Pero por el otro lado dicen, bueno, es que ellos viven en una zona muy rica. Nosotros hacemos parte de la zona del Chocó geográfico y que se constituye en uno de los pulmones del mundo. ¿Entienden? Generamos mucho hábitat no solo para nosotros, es para especies y para el resto de la humanidad incluso. Esa es una cosa que hemos cultivado nosotros con nuestra manera de hacer. ¿Vale? Podemos decir que hay mucha transformación de gas carbono a oxígeno en nuestro territorio para mucha gente. Podemos decir que estamos aportando a que las generaciones venideras por lo menos encuentren un espacio y ese futuro cercano no lo sufran, sino que lo puedan disfrutar, por lo menos. Esa es una manera diferente de vivir. Pasamos a la otra diapositiva. Entonces, lo que estaba diciendo es que por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de concebir el mundo, hemos cuidado de un territorio. Y ese cuidado, repito, ahí es donde aparece el papel de los defensores. ¿Sí? Esto es nuestro y creemos que hay que protegerlo, y una de las maneras de protegerlo es que cuando haya que decir no, hay que decir no, y nos paramos todos y decimos, oye, esto no puede ser. Pero frente a ello, estamos como un animal gigante luchando, y son los ideales del Estado. El Estado en su máxima expresión, que es el gobierno. Hay megaproyectos que uno no los puede dejar de lado, y megaproyectos grandísimos. Aquí hablando de que hay mucho dinero de por medio, hay intereses de multinacionales que se valen de todo lo que puedan valerse para conseguir lo que quieren. En Colombia, por ejemplo, se da mucho la alianza, diría yo, pecaminosa y maquiavélica y dañina de la alianza de multinacionales con grupos armados. Estoy diciendo grupos armados, llámese ilegal o legal, con tal de conseguir sus propósitos. Son herramientas que tienen ahí. Y entonces, proyectos que van desde la minería, y ahí es donde aparecen, en el caso de proyectos de minería, aparece la extracción de oro. Nosotros históricamente hemos sacado oro, pero ha sido de una manera tradicional, que no daña al medio, pero esta gente entra con maquinaria y ahí es donde aparecemos nosotros como defensores. Entonces, la multinacional le dice al nativo, ustedes no pueden, el gobierno le dice al nativo, ustedes no pueden extraer oro, pero por otro lado, con los tratados internacionales y las alianzas con los demás países, le dicen a una multinacional de Canadá, por ejemplo, que puede explotar el oro. Y la explotación del oro a gran escala incluye, por ejemplo, desviación de ríos, en algunos casos, inundación de la tierra, ahí los cultivos se van, y no les importa quién está viviendo cerca de la zona, y hay que sacarlos. Y en eso que hay que sacar a la gente de su hábitat, entonces se valen de cualquier cosa. Ahí entran los paramilitares, entra la guerrilla, y entra el ejército, las bandas criminales, y ahí es donde, como decía la compañera que tengo al lado, decía que sí, que estamos en primera línea de batalla. Ahí es donde aparecemos. Ahí es donde aparecemos y decimos, esto no puede ser. Y como estamos en primera línea de batalla, pues la primera bala apunta hacia el primero que aparezca. Entonces ahí es donde
ahí es donde nosotros corremos muchísimo riesgo, pero estamos convencidos de que lo que estamos haciendo vale la pena. Porque lo que no podemos hacer aquí, no quiero hacer apología a nada, pero lo que no podemos hacer es venir a este mundo y salir como venimos. Hay que dejar huella de alguna manera, y de la buena. Entonces, para no extenderme mucho, así como hablo de empresas canadienses, hablo de empresas españolas. Bueno, España, las multinacionales españolas están muy metidas en Colombia, las telecomunicaciones, y estoy hablando de hidroeléctricas que hacen muchísimo daño. En el vídeo alcanzaron a ver un señor ya mayor que aparece con gafas. Ha sido uno de los artífices de obligar a Unión Fenosa a pagar más de 90 millones de dólares de indemnización por unas atrocidades que hicieron. Ya estoy hablando de una empresa de aquí, bueno, que recauda muchísimo dinero. Esa gente sin contemplación abrió una represa, tienen hidroeléctrica muy grande, abrió las compuertas de la represa para limpiar un poco, inundaron todo el territorio, bueno, todos unos cultivos. Les estoy hablando de más de 10.000 personas que vivían en la ribera. Esa gente se quedó sin con qué comer y sin dónde vivir. Se inundaron las casas. El sedimento que bota eso de abrir las compuertas mató todos los cultivos. Es decir, arrasó con todo el hábitat de ese territorio. Sin importar nada. Y ahí es donde ese señor ha recibido amenazas, las que sean, que se ha tenido que valer de gente como lo que estamos haciendo hoy. ¿Se acuerdan que están recogiendo firmas? Gracias a esa firma, mucha gente no muere. Porque es una manera de presionar al gobierno para que le preste atención a eso. Y eso salva vidas, bastante. Eso que parece insignificante, salva vidas. Porque le está diciendo al gobierno que tenemos los ojos puestos en esto que está pasando. Y eso les duele mucho a los gobiernos. O sea que yo les animo a que no desmayen en esa tarea, que es muy buena. Y entonces, bueno, el hecho de estar en primera línea de batalla, tengo muchos ejemplos de hidroeléctricas pero paralelo a ello hay un proceso de consolidación del gobierno. Hay un proceso de consolidación del gobierno de su plan de desarrollo, que nada va desencadenado